¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Irán Hurtado y como siempre les doy la más cordial bienvenida. De verdad es un placer y todo un honor que se queden y nos acompañen los próximos 90 minutos para que juntos conozcamos la información más importante hasta este momento de este martes 24 de junio del 2025. Vámonos con un resumen de las noticias. Naucalpan no se inundó por el desbordamiento de la presa Los Cuartos, sino por la crecida del río Verde. Cuando menos, esto es lo que dice Conagua, que asegura que sí retiró un tapón de basura, pero fue antes de las lluvias. Por su parte, y en contraste, el gobierno municipal dice que fueron las intensas precipitaciones y la acumulación de desechos, pero en el cauce de este río. Además, ya que estamos hablando de estos temas, el huracán Eric que pegó la semana pasada en las costas del Pacífico dejó un saldo de 26,000 casas dañadas en 4 municipios de Guerrero y 13 de Oaxaca. Por su parte, la Secretaría de Gobernación presentó una reforma fortalecida, dicen ellos, en materia de desaparición. Tiene las modificaciones que hicieron junto a 450 colectivos de búsqueda a la iniciativa que había presentado la propia presidenta Claudia Sheinbaum, todo esto en marzo de este año. Y también ya regresaron con sus seres queridos y con sus familias a Reynosa, Tamaulipas, estas 3 mujeres y el enfermero que había sido secuestrado en la carretera Monterrey-Reynosa en Nuevo León. Esto se los presentábamos el día de ayer. En esa misma carretera, las fiscalías estatales hicieron el protocolo de entrega, todo bajo un fuerte operativo de seguridad. Y mientras tanto, en más noticias, sigue la lucha contra el narcotráfico. Van contra William Edwin Rivera, alias El Barbas, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto en Zitácuaro, en Michoacán. Vámonos ya de lleno a la información, porque sobre la fuerte inundación que hubo en Naucalpan, en el Estado de México, aquí les presentábamos estas imágenes surrealistas. Pues resulta que no se desbordó la presa, como se había dicho originalmente. O al menos así lo aseguró la Conagua, ya que dijo que sí retiró un tapón de basura, pero recalca, esos trabajos concluyeron a la 1:40 de la tarde, es decir, mucho antes de que lloviera muy fuerte y ocurriera esta emergencia. Ahora, para evitar que el nivel del agua suba, las compuertas de la presa se mantienen parcialmente abiertas y se encuentra una cuadrilla de mantenimiento realizando la limpieza en este lugar, que como veíamos ayer salieron toneladas y toneladas de basura. Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que provocó esta terrible inundación en Naucalpan? Pues fue la crecida del río Verde. El gobierno municipal informó que esto ocurrió por la lluvia inusual y la acumulación de basura, lo que ocasionó un desbordamiento parcial a la altura del puente de Altamira. Este es el contraste de las versiones de lo que ocurrió en Naucalpan con estas inundaciones. Ya veíamos ahí la espuma, esta especie de nata que tapaba por completo pues a los habitantes, a los autos y también muchas casas. Esta espuma, por cierto, la están analizando pues para saber qué tan tóxica podría resultar para el ser humano. Y bueno, ¿por qué se formó precisamente esta espuma? De acuerdo con la Conagua, fue el resultado de la velocidad con la que descendió el agua y no dio más detalles hasta este momento. En cuanto a las autoridades de Naucalpan, dijeron que fue por la depresión y la mezcla con aguas negras, las cuales pues sí pueden contener agentes patógenos, productos químicos nocivos y materiales tóxicos derivados de procesos industriales. Imagínense toda la porquería que traía esta espuma, además de tensioactivos, componentes que se encuentran comúnmente en jabones y también en detergentes. Por eso pues la espuma, esta nata, sí es tóxica y puede ocasionar infecciones o enfermedades en los sistemas respiratorios, digestivos, además también, pues sí, evidentemente en la piel. Pero para definir con exactitud los componentes de esa espuma, personal especializado ya recabó, pues sí, una muestra de estas aguas negras para saber exactamente qué es lo que conllevaba y cuáles son los riesgos para la salud para todas estas pues cientos de personas que estuvieron expuestas a esta, pues podemos llamarla espuma nociva.
Bueno, y como medida de protección ante esta nata, las autoridades municipales de Naucalpan comenzaron ya con la vacunación preventiva a los vecinos de las colonias Nueva San Rafael y también San Rafael Chamapa. También comenzarán a sanitizar las casas que resultaron afectadas por esta inundación. Por su parte, la presidenta Sheinbaum informó que Conagua pues va a revisar las denuncias sobre un posible mal manejo en el sistema de drenaje. Desde Palacio Nacional, en la mañanera, señaló que se apoyará al gobierno municipal y estatal para atender así a todas estas familias afectadas. Al menos 50 viviendas resultaron dañadas por estas terribles inundaciones del fin de semana. En más noticias, ya se activó el plan de N3E, esto para atender a los damnificados. Elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y también de Protección Civil del Estado de México, pues ya están chambeándola ahí, están trabajando en la limpieza de estas colonias afectadas en Naucalpan. Y así van los trabajos de limpieza. Estaba muy fuerte. Nosotros estábamos tratando de deshacer la espuma con agua y empezaron a salir muchos vapores que fueron los que estaban molestando tanto a los ojos como a la garganta. Era una espuma impresionante. Hubo personas que se sumergieron para poder destapar las coladeras y completamente llenos de espuma. Perdimos toda nuestra sala, comedor, estufa, el refrigerador y la lavadora. Hasta aquí fue el nivel que alcanzó el agua. Sí, como un metro, más o menos. Y bueno, por otro lado, comenzó también ya el censo de bienestar casa por casa en Oaxaca y Guerrero tras el paso de este huracán Eric. Más de 1000 servidores de la nación recorrieron los municipios afectados para evaluar así los daños. Para hacer más ágil la atención, se pide que, de ser posible, pues se tenga a la mano el INE o el CURP o ambos. De acuerdo con un reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, 19,000 casas presentan daños. Todo esto en 13 municipios de Oaxaca y otras 7,400 en 4 municipios guerrerenses. Este es el saldo de este huracán Eric. Vamos a Guerrero, vamos a quedarnos ahí porque hay poblaciones que denuncian que no han sido ni siquiera tomados en cuenta para este censo, que ni siquiera les han preguntado, es más, que las autoridades ni se han presentado, como es el caso del Capulín, del municipio de Igualapa. Los habitantes cerraron la carretera federal con tambos, con troncos y tabiques para exigir apoyos al gobierno estatal, federal y municipal, y es que aseguran que varias casas quedaron sin techo y además perdieron pues todas sus pertenencias. ¿Y qué pasa con la Ciudad de México? Ustedes seguramente me van a preguntar qué pasa con los chilangos y las chilangas. Pues aquí, por fortuna, no fue de consideración la lluvia que se vivió el día de ayer, por lo que no hubo daños mayores, para evitar que coches se quedaran varados nuevamente como ha ocurrido en las últimas semanas. Policías desasolvaron las coladeras del bajo puente de camino a Santa Teresa y también al anillo periférico. Esto lo deberían de hacer antes de la temporada de lluvias. No, ya que está lloviendo, ¿ya para qué? En tanto, varias ramas bloquearon el segundo piso del periférico, a la altura de Avenida San Jerónimo. Bomberos tuvieron que llegar también al lugar para retirarlas. Ya se imaginarán el trafical que se hizo con estas dos situaciones. Donde también se registró espuma tóxica, adivinen qué, fue en Hidalgo. Así se veía la carretera Alfajayucan-Chilcuautla, la cual tuvo que ser cerrada por completo, pues sí, debido a esta situación. Es que son imágenes surrealistas, ¿eh? O sea, pareciera que se trata de una película. La espuma fue provocada por el escurrimiento de la presa Javier Rojo Gómez, que recibe aguas residuales de todo el Valle de México. Pero eso no es todo. También hay alerta por el incremento del caudal en el río Tula. Las fuertes lluvias han ocasionado que el nivel se acerque a un punto crítico. Por eso fue evacuado de manera programada el hospital del IMSS allá en Ixmiquilpan. Por el momento solo dará servicio en las áreas de urgencia y medicina familiar. Hacemos una pausa, no se vayan, es muy breve. Al regresar, en Morelos tuvieron que suspender la búsqueda de cuerpos en una fosa irregular en un panteón en Jojutla por los estragos del huracán Eric. Colectivos denuncian irregularidades. Les vamos a contar toda la historia. Además, Donald Trump acusa a Israel y también a Irán de violar el alto al fuego. Le tendremos todos los detalles. ¿Hay alto al fuego o no? Hay mucha confusión acerca de este tema. Se han dicho muchas cosas. Aquí se los vamos a contar. No se vayan, regresamos con mucho más aquí en DPC.
Ya que estamos hablando de este tema, esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó tanto a Israel como a Irán de romper el alto al fuego. Dijo que ya no tienen idea de lo que están haciendo y expresó su descontento especialmente con Israel. Y es que tras un intercambio de ataques, Israel lanzó una nueva ofensiva contra Teherán, pese a la solicitud directa de Trump de detenerla. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Ahí está, dice el presidente Donald Trump, no saben qué es lo que están haciendo, pero luego de acusar a ambos de violar esta tregua, Trump también publicó que el alto al fuego está en vigor, que Israel no va a atacar a Irán, todos los aviones darán la vuelta y van a regresar a casa mientras realizan un saludo amistoso a Irán y nadie resulta herido. Esto fue lo que publicó el presidente Donald Trump, que quede claro, no es un cese al fuego, no es un acuerdo de paz, son cosas totalmente distintas. Vamos a dejar la información internacional, regresamos a nuestro país porque aquí el colectivo Madres Buscadoras de Sonora pues se encontró lamentablemente un cuerpo semienterrado en una fosa séptica en Hermosillo. Autoridades de la Fiscalía Estatal llegaron a este lugar y confirmaron este terrible descubrimiento. Sin embargo, el colectivo denunció que tras haber asegurado el lugar, se retiraron y fueron víctimas de acoso en la zona por desconocidos. Y miren, lamentablemente este no es un caso aislado en nuestro país. En Jojutla, en Morelos, se los platicábamos ayer, más de 10 cuerpos de bebés o al menos 10 mujeres también fueron encontrados en una fosa irregular dentro de un panteón. Los colectivos de búsqueda denuncian un mal manejo por parte de la Fiscalía en el proceso de exhumación de todos estos cuerpos. Esta es la información completa. En su cuarta diligencia de exhumación, el colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla recuperó al menos 60 cuerpos que estaban en fosas irregulares del Panteón Municipal Pedro Amaro en Jojutla, Morelos. Entre ellos había 10 bebés y más de 10 mujeres. Tengo entendido que son un poco más de 20, pero creo que es la Fiscalía quien tiene que dar ese informe porque son realmente los médicos forenses y los peritos los que nos pueden hablar de cuántos cuerpos, si son cuerpos completos o si solo son restos óseos. Sin embargo, este colectivo ha denunciado irregularidades en la toma de muestras, por lo que se estima que los cuerpos encontrados podrían representar a más personas. Por ejemplo, señalaron que un bebé completo fue registrado ante las autoridades periciales solo como un hueso disperso, por lo que aseguran que las cifras son inexactas debido a fallas en la nomenclatura que da la Fiscalía. También denunciaron que durante las excavaciones no estuvo presente la Guardia Nacional y que la arqueóloga de la Comisión de Búsqueda no cuenta con cédula profesional para tratar los cuerpos. Pese a que aún no terminaban los trabajos de recuperación, la Fiscalía de Morelos suspendió la diligencia debido a que uno de los muros del panteón se encuentra debilitado con fracturas y fisuras por las lluvias que provocó el huracán Eric. Por ello, el colectivo tendrá que esperar hasta que sea demolido. De acuerdo con datos de Red Lupa, en Morelos hasta el 2024 se han registrado al menos 1.812 personas desaparecidas. De ellas, 576 son mujeres y 406 menores de edad. Te informó Kena Uribe. Y en medio de esta crisis, de este horror, la Secretaría de Gobernación ofreció ayer disculpas a los colectivos que no recibieron las últimas modificaciones a la reforma en materia de desaparición presentada por la presidenta Sheinbaum, todo esto a finales de marzo. Ahora mostró los avances de la iniciativa, la cual incluyó mesas de diálogo con más de 400 colectivos de búsqueda y dijo que al 95% de los grupos pues se les entregó un documento con los cambios al proyecto original. Se logró contar con 570 aportaciones relacionadas con los ejes de búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención. La pregunta, ¿estas medidas serán suficientes para el horror que se está viviendo en el país con estos panteones clandestinos que hay
prácticamente en todas partes. Y bajo un fuerte operativo de seguridad, la Fiscalía de Nuevo León entregó ayer a sus homólogos de Tamaulipas a las 3 mujeres y al enfermero que fueron secuestrados el pasado 15 de junio. Todo esto en la carretera Monterrey-Reynosa. Esto se los platicaba. Las autoridades atribuyen el plagio al Cártel del Noroeste. Las 4 personas estuvieron en uno de los 3 ranchos cateados la semana pasada en el municipio de Los Ramones y fueron abandonados sobre la carretera a General Terán, pero afortunadamente estas 3 mujeres y este hombre ya están de vuelta con sus familias en sus hogares. Oigan, tenemos información de última hora. Vamos contigo, Kena Uribe. ¿Qué nos tienes? Buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hiram. Otro narcotúnel. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acaba de informar que en Sinaloa se encontró un túnel de 8 metros de profundidad y 400 metros de longitud que conectaba con otro domicilio. Presuntamente era utilizado para el trasiego de droga. Además, en otra casa fueron aseguradas más de 200 armas, entre ellas ametralladoras y lanzagranadas. También informó que en Tijuana fue encontrado otro narcotúnel que conectaba con Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. Cumplimentaron una orden de cateo por delitos contra la salud y localizaron un túnel de aproximadamente 600 metros de longitud que conectaba a México con Estados Unidos, el cual era utilizado para el trasiego de drogas. Así las cosas, Hiram, con este operativo, sobre todo en Sinaloa. Pues estaremos al pendiente, Kena. Gracias por las noticias, por este breaking news. Te lo agradecemos mucho y estamos en contacto. Gracias. Mientras tanto, ya son 8:31 de la mañana. Ya nos pasamos poquito. Vamos con la información en breve porque se registró una pelea al interior del Cerezo número 3, esto en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Fue entre grupos rivales del cártel de droga. No hubo lesionados. En Mori, Chihuahua, autoridades estatales y federales lograron asegurar armas de alto poder, explosivos y equipo táctico. En más información nacional, en Culiacán, Sinaloa, 3 camionetas fueron aseguradas, estaban cargadas con más de 740 kilos de metanfetamina, valuados en más de 200 millones de pesos. No hubo detenidos tras esta situación. Y también 3 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos por fuerzas locales y federales, esto en Tecomán, en Colima. Y detuvieron a José N. Elrón en la Ciudad de México. Es integrante de los Llerena, grupo criminal dedicado a la venta de droga, todo esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Y atacaron a balazos la patrulla del jefe de la Policía Auxiliar en la alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía de la Ciudad de México ya investiga este crimen. En Colima, 3 estudiantes universitarios murieron y 2 más resultaron heridos. Todo esto en un accidente en la carretera Colima-El Chivato. El conductor perdió el control en una curva y desafortunadamente acabaron estrellándose contra este árbol. Vámonos ahora a Toluca, en el Estado de México. ¿Qué está pasando por allá? Hay más de 15,000 personas con discapacidad visual y denuncian que el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida no tiene una política de apoyo para las personas bajo esta condición. Por su parte, el INE confirmó 2 multas a Morena. Deberán pagar 21 millones de pesos por haber omitido el reporte de gastos en el proceso electoral 2024. Si es en más información, en las últimas semanas ha habido casos muy polémicos que han sido considerados abuso de poder o de censura por parte de varios políticos. Consecuencias legales que ha tenido la crítica a su quehacer público. El antecedente más evidente es la disculpa pública que, por orden judicial, tuvo que ofrecerle hace un mes el abogado Carlos Velázquez al presidente del Senado, nada más y nada menos que a Gerardo Fernández Noroña, por increparlo en septiembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? Si no, aquí les mostramos el momento. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. Pues ahí está el poder del Estado contra un ciudadano. Otro caso ocurrió apenas hace 4 días. El Tribunal Electoral sancionó a esta ciudadana, a Carla María Estrella, por haber criticado la presunta intervención del morenista Sergio Gutiérrez Luna para que su esposa, Diana Karina Barreras, pues fuera candidata a diputada en Sonora. Según 2 magistrados, ejerció violencia política de género. Ahora debe ofrecer disculpas públicas. Escuchen ustedes, 30 días seguidos a través de su cuenta de Twitter a esta señora. Esta ciudadana que evidentemente lo único que emitió fue una opinión
una opinión a través de su cuenta de Twitter, que no es por menospreciar a nadie, pero tampoco es como que la opinión de ella iba a cambiar todo el rumbo de una elección. Ella lo dijo en una entrevista. Pues bueno, ella tendrá que tomar también, aparte de todo esto, un curso de género, leer una bibliografía especializada, además pagar una multa y será inscrita en el registro de personas sancionadas del INE por 18 meses. Esto por emitir su opinión en Twitter, en esta red social o en X, como ustedes le quieran llamar. Otro caso reciente es también el de la actriz Laisha Wilkins. Ella informó que el Tribunal Electoral le mandó una denuncia tras llamar censuradora a una candidata que participó en la elección judicial. Ella solo replicó un comentario que hacía referencia a que Dora Martínez Valero, quien se hizo llamar Dora la Transformadora, presuntamente había participado en un acto de censura. Ahora el tribunal le pide a Wilkins que informe el objetivo de su comentario y si algún partido político le pidió hacerlo. Lo que pues sí, para mucha gente pues está o lo está leyendo como actos de censura. En otros temas, ¿te interesa saber cómo la inteligencia artificial, la banca digital o la movilidad están evolucionando México? Este 25 de junio sintoniza el foro Excelsior Industria 4.0 presentado por BYD con líderes de Kio, Uber, Mercado Pago, Aliática, IPS, Coparmex y también una transmisión en vivo por imagen multicast y YouTube Excelsior. Tecnología, impacto y futuro en una sola jornada. Hacemos una pausa, es muy pequeñita, no se vayan. Al regreso, Influencer sufrió un asalto millonario, hasta un Lamborghini le quitaron. Le tendremos toda la historia de qué fue lo que pasó con este youtuber. Además, ofrecen recompensa por el Barbas, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto en Michoacán. Con todo esto y mucho más, regresamos aquí a DPC. No se vayan. Ya estamos de vuelta con más información. Vámonos rápidamente a las calles de esta ciudad con mi compañero Ricardo Vitala, que nos tiene información muy importante. Mi querido Ricardo, ahora ¿dónde andas? Cuéntanos, por favor. Mi querido Irán, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Bueno, pues estamos circulando en la Ciudad de México y nos encontramos con este bloqueo. Es gente, hombres y mujeres, que son consumidores de cannabis, de marihuana, y están exactamente bloqueando lo que es la incorporación de Thiers al cruce con circuito interior hacia la zona de la Diana Cazadora, que también se encuentra bloqueado en la parte de esa glorieta. Y lo que piden ellos es que no les quiten su espacio que por algún tiempo ellos tomaron en la zona de la Estela de Luz, y es su lugar de encuentro, así lo dicen en sus pancartas. Y este grupo de hombres y mujeres de diferentes edades pues está manifestando, obstruyendo la vialidad en esta zona importante de la Verónica Ansúrez, aquí al poniente de la Ciudad de México. Caos vehicular, mi estimado Irán, para que eviten pasar por esta zona, mientras que estos muchachos están ahí pidiendo su libertad de expresión. Pues sí, otra marcha, mi querido Ricardo, a estas horas de la mañana, que con lluvia, que con todo, pues sí, se vuelve más caótica toda esta situación. Lo que me asombra también son los baches enormes que están ahí. ¡Qué bárbaro, Qué bárbaro! No te vas a caer en uno de esos que tienes allá atrás, mira, qué cosas. Pero bueno, gracias, mi querido Ricardo, gracias por toda la información. Estaremos al pendiente de qué es lo que pasa con todos estos muchachos que piden pues el derecho de manifestarse y estar consumiendo pues estos psicotrópicos. Ahora, les quiero mostrar cómo opera la venta de droga, ya que estábamos hablando de este tema, desde una pequeñita ventana en el penal femenil de Santa Marta, en la Ciudad de México. Vean las imágenes. En el video se escucha cómo ofrecen marihuana, cocaína, ansiolíticos y otros medicamentos controlados. Presuntamente hay varios puntos en donde se vende la droga, e incluso dentro de los dormitorios, en el A o 2, en el E y también en el AB, en el pasillo conocido como el kilómetro. ¿De 100? ¿Está rico de 100? ¿De 100? Trae bien poquito, ¿verdad? Sí. Y me dijo que este es de 2 miligramos. Que cuánto es verdad, porque es un poquito más fuerte. ¿Qué es? ¿Qué marca es? ¿Cómo me dijo? ¿Qué me dijo el nombre? Sí, mi nombre. No sé. Clonazepam. Clonazepam, ok. Clona. Ok, ¿no? ¿Por qué activo que mañana me lo traen? ¿Activo no hubo? No, que mañana me lo traen, porque tuve muchas cosas que hacer. Gracias. Y no fue por él.
pero que ya se lo trajeron, ya no se lo entonces mañana me tiras para abajo, pero vienes como a las 5. Todo eso al interior de un penal, del penal de Santa Marta, Acatitlac, aquí en la Ciudad de México. En otros temas, esto que les platicaba antes de la pausa, escuchen esto, un youtuber sufrió un violento y millonario robo y asalto en su casa, en la zona que es considerada la más segura de todo el país. ¿De quién se trata y qué es lo que le pasó? Vamos a verlo. Compramos una Lamborghini Urus Performante. Eso fue en noviembre del 2023. Él es el youtuber Alfredo Valenzuela y así mostraba la nueva camioneta que formaría parte de su colección de coches de lujo. ¿Cuánto cuesta una Lamborghini Urus Performante a una Lamborghini Urus seminueva acá en México? Esta, alrededor de 9 millones. Pues en los primeros minutos de ayer le robaron esa camioneta, además de 3 relojes, joyería diversa y $1 millón en efectivo. Se robaron alrededor de 25 millones. Por lo menos 4 hombres armados y camuflados entraron a su casa ubicada en la exclusiva colonia Olinalá, en San Pedro, Nuevo León. Uno de ellos lo encerró a él y a su esposa en una habitación y les pidió la ubicación de la caja fuerte y otros artículos de valor. Justamente aquí nos amarraron. Ya vino, aquí está la cámara rota porque ya la checaron. Más tarde el propio youtuber hizo la denuncia y se implementó un operativo en la zona para dar con los responsables y tratar de recuperar lo robado. Antes del mediodía, la camioneta fue localizada en el estacionamiento de una plaza comercial de Monterrey. Paradójicamente, de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana, San Pedro Garza García es el lugar donde la gente se siente más segura en todo el país. Haber visto cómo le ponían un arma a nuestro hijo es algo muy duro, ¿saben? Yo les dije que me maten a mí. Informó Diego Guerrero. Esta camioneta después fue localizada por las autoridades de Nuevo León en el estacionamiento de una plaza, pero sí, una muy mala experiencia sin duda alguna para este youtuber. Este otro robo fue en Guadalajara, en Jalisco. Llegaron en una camioneta, engancharon un coche deportivo de 1971, un clásico, que estaba estacionado y en menos de 2 minutos se lo llevaron. En 120 segundos se llevaron este auto, imagínense. Todo ante la mirada de unos niños que jugaban en la banqueta y de un adulto que los acompañaba. El que enganchó el coche se subió al asiento del piloto. Del otro lado, un menor que lo acompañaba y se fueron como si nada hubiera pasado. Un menor inmiscuido en este robo. Por suerte, el dueño recuperó el coche 2 días después de esta situación. Y siguen las estrategias para combatir el narcotráfico. Ahora van por William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas. Él es presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Zitácuaro, en Michoacán. La Fiscalía de Michoacán informó que en las próximas horas emitirá la ficha de búsqueda y de recompensa. El Barbas estaría implicado en la violencia que azotó al municipio el jueves pasado, la cual provocó la muerte de un pequeñito cuando quedó en el fuego cruzado junto con su mamá y sus hermanitos. La semana pasada también el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, denunció que en la parte serrana que rodea al municipio hay un presunto campo de entrenamiento del crimen organizado. Por eso pidió la intervención de las autoridades estatales y el secretario de Gobierno del Estado, de Carlos Torres, pues él dijo que el alcalde pues debía hacer la denuncia formal. Y sobre este tema, agradezco muchísimo que se conecte de nueva cuenta con nosotros el alcalde de Uruapan, precisamente Carlos Manso, para hablar de este terrible caso. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación. Sí, muy buenos días. Muchas gracias. Te agradezco la oportunidad de entrar en comunicación a través de este medio. Ya hablábamos acerca de esta denuncia que hace usted de estos pues campos de concentración, de entrenamiento en la parte serrana de su municipio, y le decía al secretario de Seguridad que presentara pues su denuncia. ¿Ya lo hizo, alcalde? ¿Ya presentó una denuncia formal ante las autoridades de estos hechos? Bueno, mira, cuando Seguridad Pública hace un aseguramiento, por ley tiene que poner a disposición lo asegurado ante la Fiscalía General del Estado. O sea, de manera automática ahí está registrada la denuncia en términos legales. Lo que se asegura se presenta a la Fiscalía
se informa qué es lo que se encontró en ese lugar. Y ahí donde está saliendo el video, pues sí, no es un presunto campo de adiestramiento, es un campo de adiestramiento que fue ubicado en la meseta purépecha del municipio de Uruapan, a la altura de Capacuaro. Cuando nosotros entramos en operativo a las 3 de la mañana, porque habían privado de la libertad de una persona, pues encontramos un campamento. Sí. Desafortunadamente se dieron a la fuga estas personas, pero se encontraron un sinnúmero de casquillos de balas sin percutir, calibre 50, AK-47, ropa táctica. Entonces, pues lo que ha comentado el secretario de Gobierno, con todo respeto, pues ya está denunciado ante las autoridades a través del aseguramiento que se puso a disposición. Entonces, ya nada impediría que las fuerzas estatales se metieran y actuaran en esta situación. Claro que no, tienen que darle seguimiento por ley la Fiscalía y desde luego a través del gobierno federal que tenga acceso a esta información, porque son delitos de alto impacto lo que tienen que ver con este tema. Exacto. Alcalde, usted también había hecho la denuncia de la presencia de paramilitares colombianos que estaban de una manera asesorando a los grupos criminales allá en Michoacán. ¿Qué nos puede decir de eso? Pues que son las denuncias que tenemos de la misma ciudadanía de los pobladores, que en esa zona de las comunidades de Uruapan se albergan entre 100 y 150 paramilitares colombianos, venezolanos. Y esto no es nuevo. Si tú recuerdas, hace algunas semanas, en un operativo, el ejército mexicano perdió a varios elementos del ejército producto de una explosión de una mina cerca de Los Reyes, Michoacán. Y en ese entonces, a los días posteriores, hizo un operativo donde se aseguraron varias personas con nacionalidad colombiana y venezolana. Esto fue ratificado y confirmado por el presidente de Colombia, del país de Colombia, el presidente Petro, donde aseguró que había militares en activo y exmilitares que habían sido asegurados en esa zona. Entonces esto no es nuevo y bueno, yo respeto cualquier posicionamiento que haga los órdenes institucionales, sin embargo, pues ahí están las pruebas y es una prueba más de lo que está viviendo en Michoacán. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Qué han hecho las autoridades estatales a raíz de esta denuncia? Bueno, vamos a tener una reunión el día de mañana con el gobernador, con el secretario de Gobierno, con las Fuerzas Armadas. De manera personal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han estado en comunicación conmigo, con el secretario de Seguridad Pública, y esperemos que mañana se puedan avanzar en algunos temas o estrategias para ir mejorando la seguridad pública en nuestro municipio. Usted en redes sociales, alcalde, ha sido comparado con el Bukele mexicano. ¿Qué opina acerca de toda esta comparación que hacen en redes sociales con el presidente de El Salvador y con usted, que lo consideran como el Bukele mexicano? Por este dicho también que se hizo muy viral a través de las redes sociales, que si nos los puede recordar se lo voy a agradecer mucho. Pues es respetable lo que comenta la gente en las redes sociales, lo que tienen percepción de lo que estamos haciendo. Sin embargo, yo les digo, yo soy 100% michoacano y me dicen el del sombrero. Pero agradezco esa comparación que nos hacen con el presidente Bukele, quizá tiene que ver con la postura enérgica de no permitir que grupos delictivos o delincuentes comunes atenten contra la sociedad civil, contra la gente de trabajo, contra los niños, contra las mujeres, contra la gente inocente. Y esto sale por esto que decía, abrazos no a los delincuentes, sino que... Nosotros lo que hemos propuesto es que abrazos son para los estudiantes, para los empresarios, para las madres violentadas, para las personas enfermas, para las personas en situación vulnerable. Pero para los delincuentes que atentan contra niños, mujeres, gente inocente y la sociedad civil, debe de haber toda la aplicación del Estado mexicano, abrazos no, y chingadazos, y toda la aplicación del Estado contra esos delincuentes que matan a niños. Ahora ya para terminar la entrevista, alcalde, ¿tiene miedo acerca de esto, de toda esta situación? ¿Ha recibido amenazas? Bueno, sí hemos recibido amenazas, pero la realidad es que el miedo pues es muy natural al hombre, siempre está en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es dominarlo, no dejarnos controlar por el miedo, al contrario, con carácter salir adelante, y más cuando se tiene la convicción de construir un mejor Uruapan, un mejor Michoacán y desde luego un mejor país. Exactamente. Le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación para hablar de estos temas tan importantes al alcalde de Uruapan, Michoacán, a Carlos Manzo. Cuídese mucho, por favor, y estaremos al contacto. Gracias.
Te agradezco mucho, bendiciones, buen día. Igualmente para usted. Así está la situación allá en Uruapan. Y pues vamos a estar al pendiente de toda esta situación de estos campos de concentración. Ya lo veíamos ahí con el alcalde que decía que no solamente son campos de concentración, de adiestramiento, sino que también pues hay paramilitares colombianos adiestrando pues a los criminales allá en Uruapan. Y ahí está la propuesta del alcalde de aquella localidad michoacana. Guapa, ¿no? ¿Regresas al rato con más información? Al rato más información. Me parece perfecto porque ya son las 9 de la mañana con 1 minuto. Nos pasamos poquito y vámonos con un resumen de las noticias porque Naucalpan no se inundó por el desbordamiento de la presa Los Cuartos, sino por la crecida del río Verde. Con agua sí quitó un tapón de basura, pero fue antes de las lluvias. El gobierno municipal dice que fueron las intensas precipitaciones y la acumulación de desechos, pero en el cauce del río están investigando esta espuma tóxica que pues inundó parte de Naucalpan. El huracán Eric, que pegó la semana pasada en las costas del Pacífico, en nuestro país, dejó un saldo de 26,000 casas dañadas en 4 municipios de Guerrero y 13 de Oaxaca. En más información, la Secretaría de Gobernación presentó ya una reforma fortalecida, dicen ellos, en materia de desaparición. Tiene las modificaciones que hicieron junto a 450 colectivos de búsqueda a la iniciativa que había presentado la presidenta Sheinbaum, todo esto en marzo pasado. La regresaron a Reynosa, Tamaulipas, las 3 mujeres y el enfermero que había sido secuestrado en la carretera Monterrey-Reynosa en Nuevo León. En esa misma carretera se hizo el protocolo de entrega a sus familiares. Todo bajo un fuerte operativo de seguridad. Afortunadamente ya están de vuelta en casa. La Fiscalía de Michoacán va a ofrecer una recompensa para dar con William Rivera, alias El Barbas, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Zitácuaro. Él estaría detrás de la violencia en ese municipio que ya dejó un niño muerto lamentablemente. Y ligero respiro en la inflación en nuestro país. Se redujo el avance en la primera mitad de junio para ubicarse en 4.51% a tasa anual, luego de 2 quincenas consecutivas que estaba a la alza. Una cámara de seguridad captó precisamente el momento exacto de una explosión en la estación Sevilla de la línea 1 del metro capitalino. Este chispazo ocurrió cuando un tren ingresó al andén y chocó o aplastó una sombrilla metálica que había caído en las vías. El sistema de transporte colectivo aclaró que se trató de un cortocircuito y que el servicio opera con normalidad, pero así fue el impactante momento en el que este convoy del metro, pues al parecer, dicen las autoridades, aplastó una sombrilla metálica, lo que ocasionó este cortocircuito. En medio de una crisis global por gripe aviar, una investigación sin precedentes, pues destapó las prácticas que se ocultan detrás de la producción industrial de huevo. Lo que ocurre detrás de los productos que consumimos a diario podría estar revelando una realidad muy incómoda que involucra a sistemas de producción cuestionables y también a un costo mucho más alto del que imaginamos. ¿Conoces el costo real de un huevo? En México, miles de gallinas viven confinadas en jaulas metálicas, sin espacio para moverse, en condiciones insalubres, tóxicas y de alto riesgo para la salud pública. Esto es parte de lo que encontró en nuestro país la investigación encubierta más extensa en granjas industriales que producen huevos. Esta investigación se lanzó de parte de la Operating Alliance, que es una coalición de más de 100 organizaciones de protección animal a nivel global. Y esta investigación señala el sufrimiento sistémico que sufren las gallinas denominadas ponedoras en la industria de huevo en México y también en más de 35 países. Estas imágenes fueron obtenidas en las instalaciones de una granja industrial de producción de huevos en Sonora, que abastece a uno de los gigantes minoristas más importantes del país. Gallinas atrapadas en rejas, incapaces de moverse sin pisarse unas a otras, mientras se acumula estiércol bajo las jaulas. Un entorno no solo cruel, sino propicio para enfermedades graves. La gripe aviar es de importancia obviamente global, porque afecta a los seres humanos, pero también afecta incluso a animales de compañía sin que exista aún una cura.
Más del 90% de las gallinas ponedoras en México viven en estas condiciones. Se estima que más de 200 millones de aves son explotadas bajo este sistema. El verdadero costo de los huevos se paga en sufrimiento animal y riesgos para la salud humana. Ese es el verdadero costo del huevo hoy en día en México y en muchos otros países del mundo. El llamado es claro. Empresas, gobiernos y ciudadanía deben actuar para transformar la industria del huevo, porque el precio que hoy se paga va mucho más allá de lo que dice la etiqueta. El sufrimiento animal y los riesgos a la salud pública no pueden seguir siendo parte del costo. Informó Montserrat Ortiz. Pues sí, hay mucha crueldad no solamente en la producción de huevo y de carne de pollo, sino también pues de carne de cerdo y en todos estos productos que consumimos a diario. En otros temas, hubo una pelea entre automovilistas y motociclistas aquí en la Ciudad de México. Vamos contigo de nueva cuenta, mi querido Ricardo Vitela, porque tú nos tienes pues los detalles de esta pelea. Cuéntanos, por favor. Así es, Irán, hace unos minutos la desesperación de los automovilistas por ese bloqueo que se encontraba en Tiesa y Circuito entre un motociclista y un automovilista. Pues ahí están las imágenes de este automovilista que llega, le tira la motocicleta, brinca encima de ella, patea una mochila, por poquito y se cae otro motociclista. Se hacen de palabras, tuvo que llegar un elemento de tránsito para calmar los ánimos en ese punto y evitar que estas dos personas se agarraran a golpes, pero estuvo así de que se liaran a golpes el motociclista y el automovilista. Y ahora los manifestantes del 420 que estaban en circuito llegan a la Diana, pero ya están resguardados y ya son encapsulados por elementos del agrupamiento de granaderos en este punto, mi estimado Irán, en donde ya no nos van a dejar bloquear esta zona que intentaban cerrar ya la Diana Cazadora, pero ya les pusieron marcaje personal con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así las cosas, mi estimado Irán, ya empieza a llover en la zona. Hay que manejar con precaución. Mucha precaución, sí. La gente estamos muy alterados, hay mucha violencia en las calles y también la gente está cansada ya de tantas manifestaciones, de que todos los días sea un viacrucis llegar a sus destinos, a su trabajo, a su casa y pues sí, lamentablemente pasa toda esta situación. Digo, evidentemente no es ninguna justificación, nada justifica la violencia, pero sí, la gente está un poco cansada. Gracias, mi querido Ricardo Vitela, con todos los detalles. Cuídate mucho, por favor. Queridos todos, ¿cómo están, vecinos? Bien y de buenas, ¿ustedes? Yo también te veo muy bien, mi Pau, muy bien. ¿Y yo? También. Ni los zapatos entran, Gabriela. Pero echando tiros y bien. Oye, qué buen ritmo, mi Lalito, te vimos muy bailador. Mira, pues ahorita yo con Gaby estaba viendo cómo bailaba, pues yo también. Ahí me mueve. Ahí estamos los dos. Pasos prohibidos, Lalo. Pues déjenlos prohibidos y dejen de hacerlos, por favor, pero bueno, un placer saludarlos. Ahí les dejamos el changarro. Gracias.